ante todo permítanme agradecer a la Universidad del Valle, al doctorado de Sociología y personalmente a Alberto por su amable invitación que me honra y me pone realmente muy feliz. Yo voy a hablar de un tema en el que vengo trabajando mucho rato. Les quiero contar un poquito la trayectoria de esto. Desde 2004, 2005, yo comencé una crítica de la visión tanto en la ciencia política como en la sociología, en la literatura internacional, sobre el papel de las clases sociales, el papel de las desigualdades sociales en las guerras civiles. Algunos de ustedes, los que estén cerca del tema del análisis de las guerras civiles y la violencia, recordarán que en el 2002, 2003, el último grito de la moda en el mundo, y de hecho en Colombia también, era Paul Collier con sus trabajos su dicotomía acerca de codicia o reivindicación, en el que decía que básicamente las insurgencias eran esfuerzos por capturar rentas y no eran, digamos, no tenían ninguna relación o era una relación muy oblicua, ortogonal con las estructuras sociales de los países en los que se desarrollaban. Entonces yo desarrollé una crítica a eso y durante largo rato, y terminé preguntándome por cuál era la participación del sector privado, o si quieren de la burguesía o del sector empresarial en las guerras civiles en general, en una perspectiva comparada y en Colombia. Y como suele suceder en esa investigación, se me metió la realidad por la ventana, en el sentido en que cuando, digamos, estaba terminando como ese análisis con el acuerdo de paz, salieron temas de debate coyuntural bastante inmediato sobre cómo se debía valorar la participación del sector privado, por ejemplo, por parte de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, sobre cómo evaluar la participación de sectores empresariales en la guerra, con una versión oficial o por lo menos oficiosa, que decía que en esencia se trataban de víctimas de la extorsión, bien intencionadas, etcétera, etcétera, pero que para convivir en el territorio con los actores armados entonces habían tenido que transferir rentas a esos actores armados para poder operar. Y por otra parte otras versiones que decían que los empresarios eran instrumentos ya fuera del Estado o del capital. Y entonces esto me lleva, voy a parar porque no tengo ojos en la nuca, entonces, digamos a preguntas centrales muy sencillas que a mi juicio están sin resolver en la academia colombiana, están totalmente sin resolver en la literatura internacional y que muy en la tónica lo que decía Alberto, son esenciales para pensar el problema de las guerras civiles, pero también son esenciales para preguntarnos dónde estamos parados en este supuesto posconflicto y hacia dónde queremos ir. Esas preguntas como, ¿cuánto y cómo participan los ricos en las guerras civiles? ¿Cuáles ricos? Hay algunas élites que estuvieron muy activas, por ejemplo, en la Guerra Civil Colombiana, lo mismo en otras muchas guerras civiles. Otras élites que prácticamente vieron pasar el conflicto a su lado. ¿Cuál es el papel de los conflictos de clase en las guerras civiles? La literatura internacional durante los últimos 20, 30 años ha pensado en términos de enfrentamientos entre la sociedad civil y los grupos armados, guerra contra la sociedad de Daniel Pecó, ¿sí? O de enfrentamientos étnicos. ¿Hay algún papel para las desigualdades propiamente socioeconómicas en las guerras civiles? Entonces aquí ustedes tienen algunos casos clásicos, lo de Pecó de guerra contra la sociedad, el basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde dicen, mire, es que la sociedad civil estaba enfrentando a veces heroicamente a los grupos armados ilegales. ¿Hasta qué punto creemos esa versión? ¿Hasta qué punto esa versión nos permite construir una narrativa de reconstrucción?
Entonces algunos de ustedes dirán, no, pero es que no es cierto que hemos estado en una guerra civil, o sí, el famoso debate de que en Colombia realmente no hubo participación mayoritaria de la sociedad en el conflicto armado. Pero fíjese que esto, digamos, la afirmación de que no estuvimos en una guerra civil, primero es totalmente circular y segundo es empíricamente falsa. Realmente la participación de, digamos, amplios sectores sociales en la guerra civil, apenas uno va a los territorios se da cuenta que fue así. Y en segundo lugar, las definiciones estándar de la guerra civil, por ejemplo, me remito a la que considero la mejor, que es la de Sambanis en la literatura internacional del 2001, es decir, conflictos en donde está involucrado el Estado, la lucha por el poder, en donde se producen al menos un umbral de muertos, piensen en 100, 200, 500 muertos al año por causa del conflicto armado. Colombia cumplía con todas esas características y las ha cumplido durante largo tiempo. Y de hecho en este momento no las cumple, cosa que nos pone en el trance de efectivamente creer que estamos en una suerte de posconflicto, solo que es una paz caliente, digamos, una paz caliente. Hicimos el tránsito de una guerra que en todo caso estaba, digamos, bajando en intensidad, a una paz caliente. Entonces yo voy a tratar de atacar este conjunto de preguntas concentrándome en los paramilitares, ¿sí? En el caso de los paramilitares, aunque creo que los otros grupos armados tampoco operaron en un vacío social. Y en la medida en que uno empieza a preguntarse por la relación de los grupos armados con distintos grupos sociales, con distintas coaliciones y redes en los territorios, se empieza a dar cuenta que proposiciones como la de Pecó, como la de Basta Ya, etcétera, etcétera, acerca de la simetría y de la identidad total de los actores que participaron en nuestro conflicto armado no son sostenibles. Entonces, solamente como un recordatorio, muchos de ustedes ya conocerán esto, entonces voy a ir por esto rápido para no aburrirlos. Hay una literatura de corte racionalista, es decir, que se propone considerar los intereses estratégicos de los actores, ya sea como individuos, por ejemplo, como capturadores de rentas, ya sea como grupos, es decir, como el conjunto de las organizaciones. Y entonces hay dos grandes vertientes. Una de Collier, los asociados, esa vertiente es absolutamente popular, abrumadoramente popular, más popular que Shakira y todos esos cantantes juntos, que dice básicamente que la guerra fue codiciosa. Yo creo que ustedes habrán, cualquiera de los que están sentados aquí habrán oído 1000 veces más la afirmación de que la coca fue el combustible de la guerra, ¿sí? Entonces los actores armados, y naturalmente que eso, digamos, esa proposición tiene más de un grano de verdad. Efectivamente, los actores armados sistemáticamente capturaron rentas de esas economías ilegales. Y entonces Collier proponía en uno de sus famosos textos una especie de identikit del rebelde, en donde decía que el rebelde era un hombre pobre, joven y desempleado. Y la cosa harta es que yo me puse a comprobar eso, y como dice el famoso chiste ese, rima pero no es verdad. Es decir, por ejemplo, yo aquí no me basé en lo que decían, por ejemplo, las FARC sobre sí mismas, sino en expedientes judiciales. Cogí una masa muy grande de expedientes judiciales de miembros de las FARC capturados en combate. Creo que alcancé a coger casi 500, como 480. Y me encontré con que en primer lugar había muchas mujeres. Las FARC, ustedes saben que es una fuerza ultra feminizada, digamos, con 20-25% de los combatientes. Ellos dicen que más, yo creo que es un poquito menos, pero digamos 20-25% de los miembros de la fuerza eran mujeres. Muchísimos estaban empleados y de hecho ganaban más que el promedio nacional de lo que obtenía un jornalero agrario, porque claro, estaban en zonas cocaleras donde los salarios eran un poco más altos, etcétera, etcétera. Y jóvenes sí, eso sí se cumplía, pero el resto del identikit estaba como chimbo, entonces la predicción no funcionaba, ¿sí? Y hasta varias personas en la literatura internacional, entre otras cosas, quien suscribe, le dimos muy duro a lo de Collier, y yo creo que ya, digamos,
por lo menos en la literatura internacional de punta, no hay nadie que crea en esa versión. Sí, porque aquí se pasa como cosa corriente. En la comisión Gustavo Duncan hablaba de Collier como el representante del análisis científico del conflicto, científico entre comillas, en bastardilla, paja. Hoy en día en la literatura internacional, por lo menos en la producción de punta, nadie cree en esa versión. ¿Sí? La guerra simplemente es una cuestión de captura de recursos, aunque obviamente la captura de recursos tiene algo que ver. Y la otra versión racionalista es así bastante acreditada todavía, que es la del libro clásico de Calibas, que es la violencia contra los civiles en el contexto de la guerra civil, que también tiene una popularidad enorme en Colombia. Establece que las rebeliones se hacen para controlar el territorio. Y en la medida en que los grupos armados aspiran estratégicamente al control territorial, entonces están en tensión permanente como las comunidades, y las comunidades aparecen frente a la máquina armada como si fueran un conjunto único. ¿Sí? Entonces es una especie de tensión entre la sociedad civil y las comunidades. Y de hecho Calibas afirma que la violencia contra los civiles es endógena a la dinámica de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que los intereses específicos de distintos sectores sociales desaparecen de lo que, digamos, lo que se vuelve supremo. No son las preferencias políticas, las diferencias sociales, sino las lógicas estratégicas de la guerra civil. Y, digamos, en nuestro país yo diría que hay una semi-hegemonía de esta versión. Yo he criticado mucho esto, acaba de salir en Perspectives on Politics, que es una de las revistas como más claves en ciencia política, una crítica a esta vaina, y la voy a seguir criticando. Sí. Listo. Por otra parte, entonces esa es la versión estructuralista. Tenemos a la vez una versión, perdón, esa es la versión racionalista. Tenemos a la vez una versión estructuralista, que de pronto sea más afín, más cercana a la sociología, pero que también tiene problemas, ¿sí? Y que yo creo que no podemos adoptar sin pasarla también por una criba crítica. Entonces, digamos, las rebeliones aparecen porque hay condiciones estructurales para que lo hagan. Hay un texto clásico de Jeffrey Page, que es, a mi juicio, uno de los mejores textos de sociología política sobre las rebeliones armadas. Es un texto viejísimo, es del 78, 79, pero está plenamente vigente, en donde, digamos, basado en la experiencia de las guerrillas centroamericanas, en donde básicamente responde a las preguntas que hice al principio, diciendo, mire, las élites que participan en la guerra son las élites que no se pueden reconvertir porque reciben el grueso de sus rentas por ser dueños de la tierra, ¿sí? Por su propiedad sobre la tierra. Y por consiguiente, digamos, no solamente hay una, digamos, la guerra expresa esa contradicción entre esas élites y los sectores campesinos que se están movilizando para protestar, sino que además hay unas diferencias muy grandes entre esas élites y otras clases de élites. Así que responde un poquito a las dos preguntas que hice al principio, ¿sí? O sea, hay una participación de las élites económicas en las guerras civiles y dentro de esas élites económicas, ¿quién participa? Un reporte fundacional del instituto en el que yo trabajo, que es creo que de 1986-87, que es Colombia, conflicto y democracia, una cosa así, ¿sí? ¿Perdón? Eso, Colombia, violencia y democracia. Entonces, básicamente, atribuye la guerra colombiana a la desigualdad y a la exclusión. Entonces, la buena noticia es que eso suena muy bonito, la mala noticia es que eso es pura paja, porque en todas las sociedades hay muchas desigualdades y muchas exclusiones, y a menos de que uno precise, digamos, dónde están las desigualdades y dónde están las exclusiones, y cuáles son las que realmente activan la guerra civil, no está diciendo realmente nada.
Para ponerles el ejemplo más crítico, Colombia es una sociedad que en muchos sentidos ha sido brutalmente desigual y brutalmente excluyente con sus mujeres, y sin embargo a nadie se le ha ocurrido decir que esa exclusión de género esté en la raíz del conflicto armado colombiano. Entonces la pregunta es cuáles son las desigualdades y las exclusiones que activan los conflictos políticos que a su vez dan origen a violencia organizada. Son dos, digamos, una cosa es la pregunta genérica, que uno la puede responder de la manera más bonita, políticamente correcta, etcétera, etcétera, y otra cosa es ya ir a la pregunta precisa de cuáles son las contradicciones que generan violencia política organizada. Son dos cosas bien distintas. Y por otra parte, aquí también hay un problema, también un problema conceptual de fondo, y es que se supone que necesariamente la exclusión social y la exclusión política están yuxtapuestas. Y eso no necesariamente es cierto. De hecho, en la experiencia mundial y latinoamericana eso no es verdad. En muchos países donde ha habido inclusiones sociales masivas, ha habido cierres políticos sustanciales, y en otros países donde ha habido liberalismo político y pesos y contrapesos democráticos, ha habido exclusiones sociales masivas, entre otras cosas el nuestro. Entonces, digamos, la idea de que la equidad política y la equidad económica se implican la una a la otra simplemente no es cierto, ni conceptual ni históricamente. Y en muchos países precisamente el esfuerzo por generar inclusiones masivas ha conducido a cierta limitación de los pesos y contrapesos, porque los pesos y contrapesos de la democracia liberal son, por su naturaleza, actúan más como frenos que como instrumentos de transformación. Entonces la pregunta es cómo, digamos, valorar esta literatura. Obviamente no quiere decir que aquí hay trabajos fantásticos, ya destaqué lo de Barrington Moore, lo de Jeffrey Page, en Colombia hay trabajos fantásticos, pero digamos, ¿cuáles son los problemas que tienen en común? ¿Sí, no? O sea, no estoy diciendo que, sugiriendo lo más mínimo que no haya trabajos realmente fundamentales como referentes, sino ponernos a pensar, listo, para entender la participación de las élites económicas en las guerras civiles en general y en particular la nuestra, ¿cuáles son los problemas en común que tiene esta literatura? Entonces, primer problema ultra fundamental, solo identifican los problemas que tienen los sectores populares para participar en los conflictos, los incentivos que tienen. Y en eso se parecen mucho los progres a Collier, igualitos. Entonces, si usted está excluido, si usted está fregado, participa en la guerra. Pero ¿por qué participa en la guerra un tipo como Salvatore Mancuso, que era un ganadero muy acomodado, como Carlos Castaño? ¿Por qué? Porque fíjese, esos tipos en teoría perfectamente hubieran podido simplemente financiar a otros para que les hicieran la guerra. ¿Por qué se meten ellos directamente y se ponen el traje de fatiga para meterse a participar en la guerra? Tipos como Diego Vecino, que siguió siendo un gran ganadero a lo largo de todo el conflicto. Jorge 40, otro ejemplo espectacular, ¿sí? Entonces fíjese que digamos, tanto la literatura estructuralista como la racionalista no identifican los incentivos, las razones, las dinámicas que llevan a las élites económicas a participar en la guerra. Tienden a borrar las diferencias, un segundo problema en los tipos de desigualdad, los tipos de élite y los tipos de participación. Un tercer problema absolutamente crucial es que suponen que en la guerra implica una especie de agujero negro institucional, o sea que en la guerra dejan de operar las instituciones. Y si algo que hemos vivido los colombianos permanentemente es que guerra e instituciones pueden coexistir ágilmente durante largos años, y de hecho incluso en guerras más corticas uno también observa eso, en el Perú, etcétera, etcétera. En Colombia hablamos de grupos armados ilegales, pero en el caso de los paramilitares eso es una
una terminología muy inexacta. Los paramilitares durante los 25 años de su existencia formal, ustedes dirán, bueno, ahora existen estos grupos herederos, pero me voy a abstraer de eso, voy a hablar simplemente de la experiencia entre 1982 y 2007. En esos 25 años los paramilitares fueron ilegales máximo, totalmente ilegales máximo durante 8. Hasta 1989 existía la estructura hasta las juntas de autodefensa, que Barco y legaliza, pero en el 94 apenas las convivir, hasta que la Corte Constitucional las declara inexequibles en el 99. Entonces, si ustedes suman los años en los que los paramilitares fueron plenamente ilegales, realmente no dan más de 7, 8 años. Y hay problemas, digamos, distintos problemas metodológicos en los que no me voy a meter. Entonces, digamos, uno de los grandes eslabones perdidos, aquí exageré, estaba trasnochado, entonces exageré, la trasnoche tiene ese efecto, ¿sí? Pero en realidad no es que sea el eslabón perdido, es uno de los grandes eslabones perdidos, es la identificación de las razones, las dinámicas, los incentivos que tienen algunas élites económicas, no necesariamente todas, y las modalidades de participación en la guerra. Entonces ahora si ustedes van a la literatura de análisis del paramilitarismo colombiano, entonces verán que hay algunas veces unas perspectivas estructuralistas que básicamente dicen que fue la expresión, por ejemplo, de la ofensiva neoliberal o del capital o de una perspectiva, digamos, que la ve como un instrumento del Estado colombiano. A veces, por ejemplo, los trabajos de Claudia López, instrumentos del narco o de los políticos o de ambos. Y alguna vez León Valencia dijo, no, es una especie de colierismo invertido. Dijo, no, estos tipos están en la guerra es para robar, ¿sí? Para acumular rentas, por ejemplo, coca o despojo de tierras o cosas de esas. Y lo que yo los quiero convencer, les quiero sugerir, es que estas perspectivas no casan, digamos, con la evidencia empírica y tienen problemas de fondo, y que entonces hay que proveer otra interpretación. Entonces, obviamente, cuando uno trata de leer el paramilitarismo colombiano, quiere entender la manera en que se articularon las desigualdades de clase con el conflicto armado, sobre todo en el campo colombiano, porque nuestra guerra, a pesar de que tuvo expresiones muy fuertes en las ciudades, digamos, tiene un claro sesgo ruralista, y explicar las diferentes modalidades de participación de las élites económicas en la guerra, o sea, quién hizo qué y por qué, con explicaciones que den cuenta del fenómeno observado. Y obviamente un problema, pero ahorita les voy a argumentar que ese problema se supera si uno tiene en cuenta las instituciones y que las instituciones siguen operando durante la guerra, es que hubo muchos paramilitarismos. ¿Sí? Una cosa fue el paramilitarismo Urabá, otra cosa fue el MAS, ¿sí? Hubo una gran variedad de paramilitarismos que fueron desde los escuadrones de la muerte, que eran 10 o 15 tipos, muchas veces armados y entrenados por el ejército, pero sin ninguna estructura orgánica, hasta grandes dominios de clase realmente que se articulaban para establecer una hegemonía regional, como fue, por ejemplo, Agdegame en Puerto Boyacá o el paramilitarismo de Urabá en la década de los 90. Entonces, lo que les quiero, pues, digamos, esto ya saqué un par de cosas en el Journal of Agrarian Change, ahorita voy a sacar otra par de cositas. O sea, esto es lo que les estoy presentando, es un trabajo en desarrollo. La proposición básica sería: el proyecto paramilitar colombiano dependió en su origen, desarrollo y expansión de la participación de un conjunto de élites económicas, es decir, no de todas. El paramilitarismo fue en esencia un proyecto público-privado muy al estilo colombiano, ¿sí? Un emprendimiento público-privado. Sí, algo, casi es, así es, casi.
Esa participación adquirió diversas modalidades directas e indirectas y se tramitó a través de diversas formas de delegación, fragmentando territorialmente las demandas por seguridad y violencia privada. Es decir, que en lugar de tener una participación como clase en general, se produjo a través de instituciones que fragmentaban el territorio y que permitían que distintas élites rurales fungieran como intermediarios entre la expansión del Estado y coaliciones de élites regionales a condición de que les permitieran el acceso a la provisión privada de seguridad. Y fíjese que esa proposición explica toda una cantidad de cosas que no están explicadas en las otras hipótesis, comenzando por los enfrentamientos masivos intraparamilitares. Yo estoy haciendo el conteo de guerras intraparamilitares y ya voy como en 150. Guerras y guerritas, por la manera en que se dividían el territorio. Entonces, este fue un proyecto, digamos, de élites rurales, pero articuladas a un diseño institucional que les permitía particionar el territorio y convertirse entre intermediarios de sus territorios y la nación. Entonces, una versión un poquito más compacta del paramilitarismo expresa demandas de coaliciones territoriales institucionalmente fijadas, en las que algunas élites económicas fueron un actor central, digamos, fueron realmente la pepa, el auditorio duro del proyecto. Como creadores, no como financiadores, no es que fueran buenos muchachos. Sí, algunos de ustedes con suficiente edad habrán visto la película Goodfellas, ¿no? Los buenos muchachos. No es que fueran buenos muchachos a los que se estaban extorsionando, no. Crearon el proyecto, dirigieron las masacres, demandaron las masacres, pidieron la expansión. A todo lo largo de la cadena de decisiones. Pero a través de instituciones que fijaban territorialmente la expresión de esas demandas. Entonces fíjese que, digamos, si esto es cierto, hay una implicación teórica de largo alcance y es que uno no puede analizar el impacto de la participación de las élites económicas en las guerras civiles sin entender la configuración del Estado a través de la cual sus demandas se tramitan. Entonces aquí hay una de las frases más citadas sobre el paramilitarismo en el país, ¿no? Pero que vale la pena recordar, de Vicente Castaño. En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí a los empresarios para invertir en estos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en este tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas, llegar a las instituciones del Estado. Desafortunadamente, las instituciones del Estado solo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. El tipo la tenía como medio clara. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes. ¿Sí? Pero noten ustedes que dentro de ese discurso, es decir, ese discurso, esa clase de declaraciones, que hay muchas de esa naturaleza, de pronto no tan claras, pero ni por parte de una persona con tanta autoridad dentro del proyecto paramilitar. Pero hay muchas declaraciones análogas, pero fíjense que uno tiene que tener en cuenta que por un lado está este etos, pero por otro lado muchos paramilitares terminaron asesinando a algunos de los grandes ganaderos que los habían llevado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la respuesta, y verdad que eso sí se puede documentar en detalle, es que muchas veces esos grandes ganaderos terminaron apoyando a paramilitares vecinos. Y entonces se los bajaban porque estaban en competencia territorial. Entonces, sí, la argumentación es que el Estado determina la manera en que se estructuran las demandas. En Colombia esas estructuras están fijadas territorialmente, entonces aquí finalmente tengo la oportunidad de citar a déjenme utilizar lenguaje cotidiano, una superestrella de la sociología que es Michael Mann, ¿sí? La sociología del Estado. Entonces lo que, digamos, en la argumentación de Michael Mann en su libro superclásico sobre digamos, las estructuras de poder y el poder político, él lo que argumenta es que básicamente hay dos grandes formas de gobierno, una la del dominio directo y otra la del dominio indirecto, ¿sí? Entonces el dominio directo es la presencia del Estado a través de burocracias universalistas
Y fíjense que el dominio directo, aunque suena muy bien, puede ser extraordinariamente violento. Muchos de los paramilitarismos latinoamericanos fueron expresiones de dominio directo. En muchos países de América Latina había paramilitares y eran muchas veces militares o policías que se quitaban el uniforme verde oliva y se ponían un uniforme negro de noche, operaban ilegalmente y después volvían de día a fungir como agentes del Estado. Un paramilitarismo con el grado de autonomía, etcétera, financiera, de decisión, de todo tipo como el colombiano, es bastante poco común y, digamos, diría que es una expresión clásica de dominio indirecto. ¿Y cuáles élites? Aunque el caso que yo más he estudiado es el de ganaderos, también claramente hay algunas agroindustrias de exportación que, digamos, mucho más que los ganaderos casaría con la interpretación que hizo Jeffrey Page. Por ejemplo, agroindustrias de banano, de palma. Ahorita en la conversación posterior me gustaría oír, digamos, si hay alguna articulación con la agroindustria del azúcar, etcétera, etcétera. Y a través de coaliciones territoriales que típicamente metieron agentes legales e ilegales, ¿sí? Ilegales alrededor de la economía de la coca, básicamente. Entonces, con Jennifer Vargas publicamos un libro el año pasado, y en ese libro, por ejemplo, estudiamos el despojo de tierras contra los civiles, y nos encontramos con dos cuestiones. En primer lugar, o más bien tres. En primer lugar, había sido mucho más masivo de lo que sabemos hasta el momento. Había sido realmente masivo el despojo de tierras llevado a cabo por los paramilitares. En segundo lugar, había habido enorme variación. Algunos frentes paramilitares habían robado tierras masivamente, otros prácticamente no se habían fijado en el tema. Y en tercer lugar, el involucramiento de las élites ilegales había sido muy modesto. Sí, porque la versión oficial es que habían sido narcos, etcétera, etcétera. No, en esencia fueron élites legales, bananeros, ganaderos, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno empieza a meterse en el formato mental de que el análisis de la guerra tiene que ir junto con el análisis de las instituciones, que la violencia no hace evaporar a las instituciones, muchas veces las vuelve más importantes, uno empieza a entender por qué. Las élites legales tienen todas las razones del mundo para expropiar tierras y para después tratar de legalizarlas, las pueden poner a producir, etcétera, etcétera. Las élites ilegales están más bien interesadas en comprar, quieren lavar dinero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, el sistema de incentivos determinado por las instituciones opera aquí de una manera muy poderosa y genera esa clase de fenómenos. Entonces, como les dije, los paramilitares fueron ilegales solamente durante la mitad de la existencia y a lo largo y ancho tuvieron acceso a ofertas de seguridad privada a través de esas, digamos, de unas ofertas fijadas territorialmente. Entonces yo les dije, bueno, los paramilitares solo fueron plenamente ilegales a lo largo de 8 años. Pero primero, ¿por qué en los años en que fueron semilegales, por qué lo fueron? Y segundo, ¿cómo lo fueron? Entonces, sus dos grandes, digamos, periodos de legalidad, o por lo menos de semilegalidad, el primero desde el 65 y 66, donde están estos decretos que crean las autodefensas. En esos decretos de las autodefensas básicamente se decía, el ejército tiene derecho de transferir armas y capacidades a agentes de la sociedad civil que necesiten defenderse de amenazas o de la subversión. Esto es más o menos literal. Pero cuando uno va a los manuales y a la letra menuda, necesitaban era gente de confianza, gente en la que esas agencias, esas burocracias nacionales confiaran. ¿Y quiénes eran? Pues élites económicas, ganaderos, etcétera, etcétera, que venían a pedirles armas, a hacer demandas de seguridad, a impedir que fueran secuestrados, etcétera, etcétera.
Y de hecho, cuando uno va a los archivos se encuentra con debates en el 67, 68, estoy hablando de fechas muy tempranas, en donde las autoridades estatales, no solamente las burocracias armadas, sino también las civiles, empiezan a preguntarse, y bueno, ¿a quién le damos las armas? Y entonces, por ejemplo, toman decisiones como, le damos las armas a hacendados y no a los peones, sino si los hacendados dicen que queremos armar a los peones para la autodefensa. Entonces, digamos, claramente había un diferencial de clase en el acceso a la seguridad privada que marcó todo ese periodo del paramilitar temprano. Y después las convivir de dónde salen. ¿Sí? Claro, las convivir existieron, etcétera, etcétera, pero salen de una presión clara, consciente y pública. Aquí no les estoy hablando de un chisme o de una conspiración que de pronto me metí a una logia masónica, entonces oí la conspiración y entonces estoy dateadísimo. No, esto son cosas absolutamente públicas. Esto salió de una presión pública de la Federación de Ganaderos y de algunos líderes del aparato de seguridad del Estado, básicamente del Ejército y de la Policía, que estaban pidiendo acceso a la seguridad privada, y Samper, en el despelote que estaba, en el problema que estaba, manda a su halcón, que era Fernando Botero, al Congreso de Ganaderos de diciembre de 1994, para que le bajaran un poquito la presión, a decir, mire, a cambio de su apoyo, por lo menos de su neutralidad benévola, les vamos a dar esto. Y digamos con una recepción de un entusiasmo inverosímil. Y esto vale la pena decirlo, entre otras cosas, porque en la campaña electoral actual hay propuestas sobre la mesa de volver a activar las cooperativas de seguridad. Varias, por lo menos 3 ya identificado. Y si eso se produce, va a pasar exactamente lo que vimos en años anteriores. Entonces vale la pena hacer la advertencia, aunque no sea muy teórica, pero como les dije al principio, este tipo de cosas, digamos, cuando uno está metido en estos temas, la realidad se mete no por la ventana, sino por varias ventanas. Sí. Entonces, dentro de toda la variación paramilitar, las dos, digamos, o más bien la gran constante, las dos grandes constantes en el periodo considerado, primero es acceso muy diferencial, muy consciente, digamos, de un auditorio duro de las políticas de seguridad y de la privatización de la seguridad, con una presión pública, identificable. Aquí no está hablando de nada que nadie pueda hacer siguiendo simplemente la prensa. Y por otra parte, con un diferencial de clase claramente establecido en el acceso a la seguridad privada. Esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, sí, pero básicamente lo vimos. Ahí hay un autor muy bueno que sacó un libro en el 2017 que se llama Jacobo Grajales, en donde explica el tema de la convivir. Yo también en un libro que se llama El orangután con Sacoleva, del 2014, lo analizo. Y fíjese que todas las teorías que les dije antes, las teorías estructuralistas, por ejemplo aquella de que es la ofensiva del capital o que fue lo de Uribe, no dan cuenta de la balacera intraparamilitar. ¿Sí? ¿Verdad que hubo, digamos, una especie de sueño loco mío, pero que creo que es realizable? Es contar cuántos paramilitares mataron en combate a otros paramilitares y después contar cuántos guerrilleros. Mi intuición es que hubo más paramilitares muertos en combate, no estoy hablando de los civiles, porque de los civiles hubo una matazón inenarrable. Yo estoy seguro que tenemos una subestimación muy severa de la cantidad de víctimas que hubo en los territorios. Y eso es otra cosa que estoy en proceso de sustentar cuantitativamente. Y si quieren en la conversación después les doy los detalles. Pero en combate es bien probable que hayan muerto más paramilitares a manos de otros paramilitares que a manos de guerrilleros. Y eso exige una explicación. Y fíjense que la explicación está a la mano. La explicación es la forma de distribución y de control territorial construido a través de la institucionalización que le permitió a ciertas élites socioeconómicas el acceso a la seguridad privada, a la seguridad de la violencia privada. Entonces, con esas élites ultralocalistas, no solamente las legales, sino las ilegales, ganaderos, bananeros, narcos, etcétera, etcétera,
que estaban, digamos, por un lado en la lucha antisubversiva y por otra parte disputándose ferozmente el territorio. Creo que me salté una vaina. Entonces lo que Fernando estaba por ahí diciendo, Agdegam es eso, ¿sí? Que es el paramilitarismo clásico de la década de los 80, es la gran experiencia paramilitar de la década de los 80. El Lazaúd de Urabá, el Pedro Bonito, que puse ahí el alias porque pero me acabo de acordarle el nombre cuando estaba escribiendo esto, que es Raúl Hasbún, Jorge 40. Pero una cosa que es poco conocida, que uno sí, digamos, identifica en los documentos de justicia y paz, etcétera, etcétera, es que todos estos tipos con experiencia de Agdegam, ¿sí? Pero estos tipos, también Diego Vecino, todos ellos fueron escogidos con un criterio político y no militar. En eso Carlos Castaño tiene una claridad impresionante. Jorge 40 había pasado por el ejército, pero no tenía un entrenamiento militar, digamos, impresionante, y él dice que nunca fue, digamos, un militar muy significativo, más bien se apoyaban sus técnicos. Raúl Hasbún era un bananero y ganadero que nunca había tenido un arma en su vida, que nunca cargó un arma durante la guerra. La única arma que cargó fue él mismo lo narra, una pistolita chiquita que él mismo dice que era como de mujer, con esa mentalidad pues machista que tienen esos círculos, con una cacha de carey que él guardaba como un recuerdo sentimental, y esa fue lo que le regaló Carlos Castaño, esa fue la única arma que él cargó durante la vida. Jorge 40, entonces, ¿por qué escogieron a estos tipos? Los escogió, y todos ellos lo dicen explícitamente, los escogió Castaño porque eran los tipos que le abrían las puertas territorialmente al acceso a las élites. ¿Sí? Entonces, Jorge 40 a los ganaderos de Valledupar, Pedro Bonito fue el tipo que coordinó todas las empresas bananeras para que se articularan con las Convivir y después crearan ese sistema de financiación espectacular de 3 centavos por caja de banano exportado. Otro ejemplo espectacular es Diego Vecino, que no sé si puse la cita aquí. Diego Vecino, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, se me olvidó el nombre. Pero, ¿perdón? No, ese es Pedro Bonito, pero Diego Vecino ahorita de pronto me acuerdo. La memoria es caprichosa, pero no ingrata, entonces, ahorita no, ¿sí? Pero Diego Vecino fue ganadero durante toda la guerra. Ya lo escogieron, le pusieron un jefe militar que le organizara, digamos, las acciones homicidas y toda su cosa, pero él era el tipo que coordinaba tanto con las élites como con el ejército. Es decir, estos eran personajes claves para el dominio territorial paramilitar, pero no para las acciones armadas, para eso tenían sus especialistas en violencia. Entonces uno podrá decir, bueno, excepciones, tipo como Hernán Giraldo, que realmente comenzó como arriero, tal y tal, y se fue a la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ni siquiera así, porque él realmente se vuelve, digamos, un tipo poderoso en una época muy temprana, a principios de la década de los 80, a través de la provisión de seguridad a ganaderos tradicionales que estaban siendo atacados por cultivadores de marihuana, digamos, se estaba acabando la bonanza de la marihuana, y a través de eso él arma una coalición territorial, él mismo, en medio de la guerra, había comenzado como arriero, pero se vuelve un ganadero prominente de la región, y a través de eso, digamos, se articula con la clase política y con las burocracias armadas y civiles del Estado. Ahora, veamos la participación directa del sector privado. No estoy hablando de financiación voluntaria ni nada de ese tipo de cosas, sino ponerse un uniforme de fatiga, matar, destripar, destruir, quemar casas, ordenar asesinatos, identificar a quién hay que matar. Aquí no estoy hablando de cosas, digamos, chiquitas, sino... Entonces, en primer lugar,
Mire este conteo que hicimos, yo hice un primer conteo solo, no estaba como tan chévere, y después con Jennifer Vargas hicimos ya un conteo bastante completo, y creo que este es el conteo que es. ¿Sí? Entonces, esto es con mi colega Jennifer Vargas. Entonces lo que hicimos fue contar cabezas, ¿sí? Como quien cuenta cabezas de ganado. Yo también puedo contar cabecitas de ganado. ¿Sí? Entonces, como simplemente de los equipos directivos de la experiencia paramilitar. Y entonces, ustedes saben, digamos, la estructura, el paramilitarismo fue un fenómeno muy inorgánico. Era más bien una red, una nube, incluso cuando existió como federación. Entonces hay que contar distintos equipos directivos. Entonces los comandantes de la ACU en el momento de vinculación, logramos identificarlos a todos porque ellos hicieron un par de conferencias nacionales. Entonces el 43% eran grandes ganaderos, otros 9 básicamente eran especialistas en violencia, sí, tipos provenientes del ejército, también de las guerrillas. Ustedes saben que acogieron, digamos, a diversos guerrilleros, y 4 sin información. En el momento de salida, el 78% ya eran grandes ganaderos. Comandantes de las AUC en el momento de vinculación, o sea, las autodefensas al proyecto paramilitar, ¿sí? 50%. De otros, ahí sí había bastantes narquitos, pero también especialistas en violencia, 38%. Y comandantes de la UCA en el momento de la salida, 73-15. Para la década de los 80 los datos son mucho peores. Entonces, sin embargo, logramos, digamos, hicimos una muestra de 20 unidades paramilitares de los 80s. El 59% eran grandes ganaderos. O sea, no me vayan a decir que esto fue, que no fue un proyecto de ellos. Y el 36% eran otros, básicamente narcos y especialistas en violencia. El resto no había información. Y después, para 1998-2005 es cuando la cosa se vuelve un despelote, porque el universo paramilitar se fracciona. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue tomar una muestra estadística de 30 municipalidades. Sobre esa muestra estadística, mirar en esas municipalidades dónde actuaban unidades paramilitares y contar los personajes, y identificar los personajes que participaban ahí. Y entonces aquí sí unimos grandes ganaderos y otras élites, básicamente bananeros y palmeros. 67% participaron en la creación del grupo. ¿Sí? Participaron en la creación, o sea, estaban en la reunión fundacional, entre otras cosas. En Agdegama, en la reunión fundacional, eran también como las 2/3 partes, ¿no? ¿Perdón? Sí, exactamente, agroindustriales y ganaderos, porque la ineficiencia de la economía ganadera es brutal, y entonces no los cuento como agroindustriales, dos categorías distintas. No, verdad, es una ineficiencia impresionante, y una vez más de eso podemos hablar, porque sobre eso hay mucha tela que cortar. Participaron en la financiación 83%. Participaron en aspectos operativos. Esta expresión es como medio aséptica, pero aspectos operativos estoy diciendo, por ejemplo, montar una masacre, por ejemplo, identificar, sí, porque lo que pasa es que había que coger una categoría general que involucrara todo tipo de acciones. Entonces suena un poquito aséptico, pero es bueno abrir la caja negra. Por ejemplo, identificar que hay que matar a alguien, ese tipo de cuestiones. Y ejercieron liderazgo, o sea, tenían los galones de jefes como Carlos. Fíjense, es que uno puede, Carlos Castaño, Vicente Castaño, Fidel Castaño, Salvatore Mancuso, Jorge 40, Diego Vecino, ¿verdad? Si sigo con la lista pueden tenerme aquí media hora, entonces es mejor parar. Y aquí, sin información. Ya salto aquí, pero un momentico me devuelvo, que es que me salté varias cosas. Entonces, esta participación directa, fíjense que no estamos hablando de la participación indirecta, por ejemplo, de hacer lobby, que también fue súper importante. La participación directa fue masiva. Este proyecto no hubiera podido existir sin participación directa de algunas élites económicas. Y
Y creo que en eso la evidencia es absolutamente abrumadora y creo que va a salir más además. Entonces recuerden, o sea, de estos aspectos operativos es identificar demandas, identificar blancos, implementación de violencia contra civiles y así sucesivamente. Entonces mire, esto es de una audiencia de justicia y paz, esta cita. Diego Vecino era un fantasma que siendo miembro de la organización lo conocimos como administrador de una finca llamada La Melena. Nosotros a veces pasábamos por esa finca hacia los Montes de María, ahí conocimos nosotros al señor Diego Vecino como administrador de la finca. Después nos sorprendimos cuando Mancuso lo nombra como la persona que iba a coger el mando de los Montes de María. Ustedes saben que el héroe de Montes de María es como la pepa del bloque norte, ¿no? De ahí sale todo el bloque norte. O sea, no estamos hablando de cosas chiquitas, estamos hablando de las grandes unidades paramilitares, Agdegama, el bloque norte, etcétera, etcétera. Y mire lo que es Eduard Cobos, Diego Vecino es Eduard Cobos. Les repito, la memoria es caprichosa, más no ingrata. Entonces mire lo que dice el don Edward. No, doctora, vuelvo y le digo, es que yo frecuentaba las brigadas, está hablando de las brigadas militares, tanto de Montería como de Corozal en mi condición de ganadero. Claro, porque es que si no, no entra. Les voy a pedir que hagan un experimento, vayan a una brigada, a ver si lo reciben. Sí, y verdad que yo medio en tomar de pelo y lo hice y no pude entrar. ¿Sí? Pero vayan. No entra porque fíjese que lo mismo que en el sistema político, etcétera, etcétera, la provisión privada de seguridad se obtiene a través de contactos, lo obtiene la gente bien contactada. ¿Sí? Es como funciona, o sea, esto es una forma de clientelismo y de presencia indirecta del Estado. Entonces dice, es que yo frecuentaba las brigadas tanto de Montería como de Corozal en mi condición de ganadero. Lo que yo no quería era asumir un rol y nunca lo quise de jefe político y menos para coordinar situaciones que no estaban en mi resorte para que después pudiera ser yo, y eso es una desconfianza natural. Un positivo de la misma fuerza pública. ¿Sí? O sea, él no quería quedar vulnerabilizado, entonces no quería ser frente a la propia fuerza pública, él no quería aparecer como paramilitar. Entonces, ¿cómo quería aparecer? Se preguntarán ustedes, en la posición de las posiciones en Colombia, que es intermediario. Esa era la posición que él quería conservar. Entendiéndose que si hubiera estado en la clandestinidad, si fuera una persona altamente custodiada en las condiciones en que se mantenían los mismos comandantes, pues tal vez sí, o sea, él temía que si apareciera directamente como paramilitar, de pronto la fuerza pública hubiera tenido incentivos para después presentarlo como un éxito en la lucha, ¿sí? Digamos, por ejemplo, por presión internacional o algo. Mire un trabajo cuantitativo, que esto lo vamos a publicar también en una revista internacional, esto ya creo que está medio aprobado para publicación. No los voy a martirizar con los detalles cuantitativos, pero esto tiene cosas muy chéveres. Básicamente la pregunta es la siguiente, es una técnica estadística que se llama análisis de supervivencia. Y entonces la pregunta es, piensen en un infarto, o sea, ¿cuáles son las condiciones que facilitan que a mí me dé un infarto? Entonces, por ejemplo, no hacer ejercicio, comer comida grasa, fumar, tomar mucho trago, todo ese tipo de cosas chéveres, ¿sí? Entonces, ahora pongámonos en la pregunta de cuáles son las condiciones que facilitan que en Colombia ocurra una masacre. Entonces, fíjense que se puede analizar a nivel municipal. Fíjense que esto es un estudio distinto del clínico. Yo soy médico de Alberto y entonces veo, lo analizo y conozco bien su caso y entonces digo, oiga, ¿este tipo está en riesgo o no lo está? ¿Sí? Entonces, este tipo de análisis, digamos, el estudio clínico es como el análisis de caso, los estudios de caso en ciencias sociales. Esto es un análisis, digamos, ya no clínico, sino uno podría decir epidemiológico. Y estos son los distintos modelos estadísticos que corrimos con distintas variables.
y en todos los modelos la presencia de la gran ganadería era altamente significativa con coeficientes altos. Y esto lo captura muy bien esta grafiquita. Esta es la gráfica de riesgo de sufrir una masacre. Entonces fíjese, al principio la posibilidad de no sufrir una masacre es casi igual a 1, estamos hablando de la década de los 80, y a medida que pasa el tiempo, digamos, se va deteriorando. Entonces, esta línea en azul son los municipios que no tienen presencia de gran ganadería. Y estos municipios en rojo, ustedes notarán que el riesgo es muchísimo mayor, son los municipios con presencia de gran ganadería. Y obviamente eso también se podía hacer para municipios bananeros, etcétera, y de hecho me propongo hacerlo, digamos, para algunas élites particulares que fueron ultra operacionales, y hay toda una serie de narrativas, etcétera, en la demanda de las masacres, en la instrumentación de las masacres y después en su encubrimiento. Y naturalmente la narrativa que dramatiza ese evento es esa masacre famosa. Yo no sé si podremos conectarnos a internet, pero esa masacre famosa en donde supuestamente las FARC se robaron las vacas y entonces los ganaderos contrataron a la gente de Carlos Castaño para matar una persona por cada vaca robada. Yo creo que eso es un símbolo, y lo hicieron, eso es un símbolo muy, muy poderoso de la participación de esas élites económicas en el conflicto colombiano. Pero más allá de eso, con un estudio sistemático, ahorita les voy a hablar de mis fuentes y mis datos, un estudio sistemático de los archivos de Justicia y Paz me muestra que dentro de los, digamos, los blancos habituales de los paramilitares, de homicidios, ya no hablemos de masacres, eran pues obviamente subversivos, los supuestos desviados, pequeños ladrones, consumidores de drogas, en algunas regiones, pero no todas, homosexuales, comunidad LGTBI, pero un blanco que siempre estaba ahí eran los cuatreros. Cuatreros. O sea, el cuatrero, digamos, si uno se pone a pensar cuáles eran las categorías que los paramilitares utilizaban para identificar a sus víctimas, las dos grandes categorías que eran impajaritables, que siempre estaban ahí, eran subversivos y cuatreros. Creo que me pasé del tiempo, ¿no? Entonces voy a ir bastante rápido. Digamos, a pesar de todo este relajo de estructuras informacionales, la interfaz con la fuerza pública era bastante dinámica, permitía coordinación financiera, transferencia de información, resolución de disputas territoriales. Y aquí vemos algo de lo Cálibas, ¿sí? Básicamente en el siguiente sentido, en que para todas las unidades paramilitares el problemón fue el siguiente: a medida que se iban metiendo más duro en la guerra contra la guerrilla y contra otras unidades paramilitares, porque casi todas las unidades estaban peleando en dos frentes, los costos de llevar a cabo la guerra, recuerden además que ellos pagaban a sus miembros, crecieron de una manera impresionante, entonces incorporaron a su coalición, a veces desde el principio, a veces un poco más tarde, a los narcotraficantes. Y recuerden que en ese momento Colombia estaba en guerra, en dos guerras globales, una guerra contra insurgente y otra guerra supuestamente contra el narcotráfico. Entonces eso desestabilizó, digamos, su relación con la fuerza pública, etcétera, etcétera. Entonces fíjense, una vez más, que esta explicación que les he ofrecido, o esta proposición, explica una cuestión que las otras teorías no explican. Explica por qué los paramilitares se desmovilizaron. ¿Por qué diablos se desmovilizaron en 2003? Tenían presidente. No, y verdad que lo digo, no lo digo de manera facciosa. O sea, pues, ustedes dirán, no, Uribe no los quería, listo. En ese caso, que eso está abierto a debate, yo creo que no, digamos que es difícil mostrar que no los quería, pero supongan en gracia de discusión, pero en ese caso hubiera sido un amor no correspondido, porque lo que uno ve
en todos los documentos y en toda la evidencia, es que ellos admiraban realmente a Uribe, estaban con él, estaban con el proyecto, y ellos, una vez más, esto no es una cosa de complot, que se hable, digamos, en un corredor y que le susurran a uno, mire, es que no, esto fue absolutamente público, y ellos dijeron, Castaño dijo N mil veces, estamos haciendo la paz con un gobierno con el que estamos básicamente identificados. Hasbun, el alemán dijo, nosotros estamos desmovilizándonos porque salimos de una guerra que no quisimos, que ganamos y que finalmente está interpretando el presidente de la República, lo dijo abiertamente el alemán. ¿Sí? Entonces, digamos, dejo en gracia y discusión, puede haber sido o no un amor correspondido. Yo no creo que fuera tan no correspondido, pero eso ya es un problema empírico. Pero lo que sí es que el amor iba en una dirección, claramente. Estaban en lo máximo de su poder, tenían mucho más de un pie, tenían como las dos piernas en el sistema político. Ese cuento del 35% del Congreso resultó no siendo tan falso. Digamos, no era el 35%, pero sí más del 25%, estaba entre el 25 y el 30%. Estaban en el esplendor de su poder. Entonces, ¿por qué se desmovilizan si eran el gran proyecto del neoliberalismo, del capital? ¿Sí? Entonces, fíjese que la proposición aquí que estoy diciendo permitiría interpretar, porque claro, digamos, con los costos de la guerra se crearon coaliciones territoriales que eran insostenibles desde el punto de vista de la soberanía del Estado colombiano. Recuerden que soberanía implica dos criterios básicamente, esto es puramente legal. Por una parte el criterio de presencia territorial y por otra parte el criterio de reconocimiento internacional. Entonces, la paramilitarización de la respuesta contrainsurgente del Estado colombiano creó una contradicción insalvable entre presencia territorial y reconocimiento internacional. La presencia territorial del Estado a través de estas coaliciones de élites locales, narcos, etcétera, etcétera, élites legales y narcos, se hizo a costa de la viabilidad del reconocimiento internacional del Estado colombiano. Esa situación se hizo insostenible y eso creó las condiciones para la desmovilización de esos tipos. Entonces, fíjese que dos cosas muy grandes como es los problemas de acción colectiva del proyecto paramilitar y su desmovilización se entienden mucho mejor desde la proposición que les he ofrecido. Y como les dije al principio, en algunos casos estos grupos se volvieron guardias pretorianas que empezaron a matar a las propias gentes que los llevaron, ¿sí? Y los mataban ya fuera porque eran la base social de paramilitares que competían con ellos o porque simplemente eran fuentes de rentas accesibles que ellos podían extorsionar. Entonces, por ejemplo, esto es otro tema de justicia y paz. Con el fin de evaluar lo que ocurrió en Santander, Carlos Castaño, porque recuerden, en Santander estaba este tipo Camilo Morantes, que realmente mató hasta el gato, entonces ya estaba desestabilizando la cosa. Entonces, Carlos Castaño viajó expresamente al sur de Bolívar y de inmediato convocó a una reunión a la que necesariamente debería concurrir Morantes. Este personaje existió acompañado de un grupo de supuestos ganaderos que ya estaban en la mira, ¿no? Cuando ponen supuestos, que fungieron como defensores de oficio. Y entonces, con toda esta permanente fluidez territorial y estas luchas permanentes intraparamilitares, mucha de su base social también sufrió. Entonces, fíjese que hay una interacción entre clase y endogeneidad, no es lo que dice Calibas que es pura endogeneidad, no. Las estructuras de poder tampoco se evaporan con las dinámicas de la guerra, sino que interactúan las dinámicas de la guerra con las estructuras de poder. Y aquí quería dedicarme bastante, pero me tragué demasiado tiempo, entonces voy a ir muy rápido. Pero como estoy hablando en la apertura de una generación de doctorantes de sociología, que de verdad que es algo que me produce mucho orgullo, entonces quería hacer simplemente una observación metodológica, ¿sí? una corta observación metodológica.
cuando uno va a atacar un problema, presidente, para decir lo que, así, digámoslo, hacer lo que decía Alberto, que es combinar debates conceptuales con análisis que sean significativos para esta coyuntura crítica en la que está el país. Fundamental conocer muy bien la literatura nacional, pero también la literatura internacional. Absolutamente fundamental tener un buen conocimiento, digamos. En teoría, uno lo que primero debería comenzar es con una revisión de lo que están diciendo esas dos literaturas. La violencia es un fenómeno de grandes números. Entonces, idealmente uno tiene que combinar métodos cualitativos y cuantitativos en un solo diseño de investigación y ver, digamos, cómo se articulan las evidencias basadas en lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo cada vez me convenzo que para el estudio, por lo menos de las guerras civiles, esto es absolutamente indispensable. Y que si falta lo uno o lo otro, hay una pata coja. Y por otra parte, en muchos casos uno necesita desarrollar herramientas fundamentales de acuerdo con el tipo de evidencia que uno está manejando. Entonces, por ejemplo, yo tuve la fortuna de poder hacer unos convenios con algunos tribunales de justicia y paz y además tuve también la fortuna de tener acceso a distintos juzgados de ejecución de penas, así que en este momento yo tengo un repositorio de por lo menos 35.000, 40.000 documentos de los paramilitares provenientes de distintas fuentes judiciales. Y cada uno de esos documentos puede ser de 500 páginas. Esto no lo lee ni una persona ni un grupo de investigación en toda su vida. Y además yo no sé qué les pase a ustedes, pero yo me leo 5 expedientes judiciales y en el quinto primero, se me ha olvidado lo que dije, lo que decía el primero, y en segundo lugar ya estoy completamente psicoseado, entonces no puedo seguir. Sí, son documentos difíciles de manejar. Todo lo que hicimos con el grupo de investigación y que tenemos plenamente operacional, plenamente funcional, fue desarrollar herramientas computacionales para subir el repositorio a un programa de software desarrollado por nosotros. Yo me metí fuertemente a eso, yo me metí al tema de programación, etcétera. Entonces, subimos el repositorio y tenemos una que era, digamos, se los iba a mostrar, pero no quiero prolongarme. Y entonces se pueden hacer búsquedas con un grado arbitrario de sofisticación, entonces uno puede buscar Mancuso, Corozal, 1989, entonces de esa gran masa, de esa sopa primordial de información, resulta que le devuelve a uno el software con el contexto que uno quiere decir. Uno puede decir 3 frases adelante, 3 atrás, etcétera. Entonces le devuelve lo que el repositorio tiene relevante para uno. Y entonces eso permite, digamos, manejar de una manera cognitivamente sensata la cosa. Entonces, conclusiones. Es muy importante, ¿sí? La participación de las élites, bueno, fue absolutamente masiva en esta guerra civil, absolutamente masiva, y estuvo mediada por las instituciones, estuvo mediada por ellas, pero también las transformó, porque obviamente estos grupos sociales tenían la capacidad, digamos, de incidir sobre los diseños institucionales. Hay que pensar si la categoría adecuada, esto es una cosa que todavía estoy moliendo y triturando, es clase o más bien élites económicas altamente territorializadas a través de una modalidad de gobierno indirecto. No hay una sola explicación de la experiencia paramilitar que valga ese nombre, o sea, que merezca ser llamada explicación, que no dé cuenta de sus problemas de acción colectiva. Si uno está hablando de los paramilitares y dice fueron la expresión de X o Y, y esa explicación no me cuenta por qué los tipos se vivieron dando bala entre ellos, esa es una explicación que simplemente no merece sostenerse. Y naturalmente entonces eso pasa, no me voy a chiviar aquí porque es una cosa sobre la que estoy trabajando, por la pregunta de la complejísima relación de los paramilitares con el Estado, que una vez más fue una relación masiva,
Creo que hay evidencia enorme sobre eso, pero bastante compleja. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Dos o tres preguntas? Bueno, como ya Francisco tomó la iniciativa, la idea es que haya muy pocas preguntas, 3 preguntas. Las tomamos las 3 y Francisco contesta. Fernando, ¿quién más? Colombia durante este ciclo contrainsurgente, y realmente no hay mucha evidencia que se haya fortalecido el mercado, etcétera, etcétera, sino una informalización brutal. Es decir, esos trabajadores no fueron, digamos, a los sectores, etcétera. Es que algunas, no todas. Entonces, por ejemplo, por eso me interesaría en algún momento ver lo de la industria del azúcar, etcétera. Esto fue un conteo precisamente que hicieron los brasileños para medir su propia ineficiencia porque estaban preocupados y tenían todo este sueño de volverse pues un actor global con su ganadería extensiva, que habían 8 vacas en una hectárea, en Colombia caben 2. Y seguramente, entonces sí, porque yo esta cifra que le estaba dando el censo ganadero, entonces seguramente es una sobreestimación. Entonces, digamos, es un proceso civilizatorio de construcción de Estado y muy vinculado a captura de rentas a partir de la violencia y a partir de la definición y asignación política de los derechos de propiedad, que es una cosa histórica en Colombia, y eso explicaría su naturaleza cíclica. Entonces, pero, o sea, la cuestión, alguna vez le leí a usted que sugería a Michael Lipton como solución para, digamos así, una reforma agraria. O sea, la pregunta es, bueno, después de hacer todas estas cuestiones, por ejemplo, de que la élite se mete allí, que hay informalidad en el mercado de trabajo, eso ha habido una cuestión histórica allí por siempre, ¿qué hacer? O sea, hacerlo de Michael Lipton, o sea, más mercado, más apertura, más TLCs para que así haya redistribución, o dejar que la élite pues siga explotando sin función de reproducción, o sea, ampliada del capital ni nada por el estilo. Eso es la Gracias por la pregunta, porque me da pretexto de decir 2 cosas. Entonces, primero, yo creo que yo soy el último colombiano que defiende la reforma agraria para hacer. ¿Sí? No solo se necesita la voluntad política ni que estén los parámetros de poder que obviamente en este momento no están, sino también se necesita una tecnocracia. ¿Sí? O sea, reforma. Entre otras cosas, un colombianista, creo que tiene esposa caleña, Albert Berry, y Albert Berry, que fue candidato a premio Nobel, etc. Él demostró con base en casos colombianos, y demostró con base en casos colombianos la literatura internacional. Entonces, ¿qué quiere decir productividad inversa? Productividad inversa quiere decir que, contrariamente a las firmas capitalistas estables, que no estuvo asociada a grandes tasas de crecimiento económico, que finalmente la revirtieron, pero sin embargo fue más o menos completa. Entonces, digamos, yo sigo pensando que una reforma agraria, de alguna manera, ¿sí? Y de hecho, finalmente, la canción esa Despacito puede ser una forma de vivir la vida. Entonces, listo, es un paso adelante, pero en algún momento yo creo que tenemos que llegar a una reforma agraria con expropiaciones, claro que con expropiaciones, pero para que eso funcione, porque claro, la reforma agraria puede ser una maravilla como puede ser un desastre. Hay muchos países